A continuación les diremos nuestro análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del episodio Maid of Honor de Steven Universe. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Freli. El título de este episodio, Maid of Honor, en español, Hecha de Honor, hace referencia al término homófono Maid of Honor, traducido como Dama de Honor. Steven tiene un libro en donde tiene ideas para su boda de ensueño. ¿Estará planeando su boda con Connie? Es muy lógico por qué Ruby pide que haya flamas en la invitación, pero no sabemos por qué Zafiro quiere que tenga delfines. ¿Será su animal favorito? De hecho, en el episodio anterior, cuando Ruby andaba de vaquera, le confesó a Steven que todo el día estuvo pensando qué es lo que Zafiro quería, y pudiera ser la razón por la cual Ruby escogió Dolphin Tail al inicio del capítulo, pues al parecer, los delfines son los animales favoritos de Zafiro. Además, esto también sería una referencia al pequeño delfín que hacía... Por fin volvemos a ver a Peridot. No queda claro si ella está al corriente con todo el asunto de Pink Diamond, pero seguramente sí, pues sabe sobre la boda y la separación de Garnet. Por lo tanto, debería saber lo que ocasionó esto, que fue la verdad sobre Pink Diamond. En las tarjetitas, Steven escribe Mr. Dewey en lugar de Mayor Dewey porque, pues, ya no es alcalde. Se confirma que la habitación de la lava no es la habitación de Garnet, ya que de ser así, Steven no hubiera podido entrar a ella ya que no existiría debido a que en ese momento Ruby y Zafiro no estaban fusionadas. Lo extraño es que en el capítulo Desayuno Juntos, Garnet ilumina la puerta con sus gemas para entrar a esa habitación, así como lo hacen el resto de las gemas para entrar a sus respectivas habitaciones. Es posible que sea necesario que se enciendan las gemas para poder abrir esta puerta sin importar a qué habitación se dirijan, lo que significaría que aquellos que no tengan gema, como Connie por ejemplo, no pueden abrir la puerta. Tampoco sabemos si solo las gemas que están en la estrella son las únicas que pueden abrirla, pues de ser así, tampoco Peridot, Lápiz o Bismuto podrían hacerlo, aunque no estamos tan seguros de ello, pues en Catch and Release, Peridot fue capaz de abrir la puerta desde adentro. Por otro lado, si esta habitación no es la de Garnet, entonces... ¿qué es este lugar? ¿Por qué tiene un pozo de lava? ¿Y cuál es la relación con el corazón del templo? Pues podemos ver las venas de este corazón en esta habitación. Además, ahora queda la duda de cómo es la verdadera habitación de Garnet. Lo más parecido que tenemos a esto sería lo que se vio al inicio del piloto de la serie, y aún así, ni siquiera sabemos si este lugar es el cuarto de Garnet. Bismuto tiene un nuevo atuendo debido a que fue pufiada por Steven. Probablemente el atuendo que llevaba en el episodio Bismuth también era nuevo en ese entonces, ya que había sido pufiada por Rose. Sí, chicos, ya sabemos que en el templo hay una gema que es idéntica a la de Pink, pero no es Pink. Pink está en el ombligo de Steven. Esta debe de ser otro tipo de gema. No porque tenga forma de diamante significa que sea una. Un ejemplo es la gema corrupta del episodio Club del Horror, que también tenía forma de diamante, pero sabemos que no es una. En este capítulo Bismuto reconoce a varias gemas. La primera que menciona es Tiger's Eye, en español Ojo de Tigre, que es de color dorada cafezosa y es una gema pseudomórfica de cuarzo fibroso. Una gema pseudomórfica se refiere a cualquier mineral que se transforma en otro mineral. En el caso de Ojo de Tigre comienza como una crocidolita y luego se transforma en un cuarzo. La segunda gema que menciona es Larimar. Su coloración varía en una gama de blanco, azul claro, verdoso y profundo. Este es el nombre que se le conoce a la variedad azulada de pectolita que solamente se encuentra en República Dominicana. El nombre Larimar proviene de la combinación de las palabras Larisa y Mar. Larisa siendo el nombre de la hija de Miguel Méndez, quien volvió a descubrir esta gema en 1974 después de haber sido olvidada, y la palabra Mar haciendo referencia a sus colores y el mar del Caribe en donde fue encontrada. Como Bismuto le dice pequeña Larimar, parece indicar que esta gema es chiquita. No sabemos si del tamaño de Ruby o todavía más pequeña, como presuntamente serían las gemas corruptas, escarabajo celestial y terrestre. La tercera gema mencionada es berilo, que son cristales naturalmente hexagonales. El berilo puro es incoloro, pero es común que esté tintado por impurezas, dándole diferentes colores. El berilo verde se conoce como esmeralda, el azul como agua marina y el rosa como morganita. Todas estas son gemas que han aparecido o sido mencionadas anteriormente en la serie. También existe el berilo rojo conocido como Bixbita o esmeralda roja, y el blanco conocido como Goshenita. Y la última gema es serpentina, una gema que sirve como fuente de magnesio y asbesto. Es de color verdosa y se cree que su nombre hace referencia a sus colores como una serpiente. Se confirma que una de las gemas corruptas que capturó Jasper es Biggs Jasper, y es la misma Biggs que Bismuto mencionó en su episodio debut, algo que habíamos teorizado desde el análisis de Gem Hunt.
Y también se confirma que Vix era amada por todas las Crystal Gems, indicando que tenía una buena personalidad. Cuando Vix toma su forma, brevemente podemos ver la forma que tenía antes de haber sido corrompida, como sucedió con Sentir Abajo en Monster Bodies, y podemos ver que es de complexión robusta y parece tener mucho cabello, lo cual no es de sorprenderse, pues es un tipo de Jasper. Es muy probable que Ocean Jasper también tenga esta apariencia, pero con los colores de su gema. Debido a la reacción que tiene Bismuto cuando ve a Vix, parece ser que ella no tenía idea de que sus compañeras habían sido corrompidas. Recordemos que en el episodio Bismuth, Perla y Garnet le dijeron que ellas eran las únicas que quedaban, y en ese momento Bismuto pregunta cuántas de ellas rompieron. Por lo tanto, podemos deducir que Bismuto asumió que Homeworld quebró a sus compañeras en lugar de corromperlas. Por otro lado, Bismuto menciona que la corrupción de sus compañeras solo pudo haber sido hecha por una diamante, y específicamente culpa a Pink Diamond. Esto podría significar que Bismuto sí sabía lo que era la corrupción a pesar de no haber presenciado el momento en el que sus compañeras fueron corrompidas, lo que nos quiere decir que la corrupción es algo conocido entre las gemas desde hace miles de años. Y al culpar directamente a Pink, incluso puede ser que cada diamante tenga este poder de manera individual, y Blue, Yellow y White lo hicieron juntas solamente para que su rayo tenga más alcance y puedan corromper a todas las gemas que estaban en la Tierra. Sin embargo, la reacción de Perla en la Single Pair Rose nos dice que ellas no tenían conocimiento de la corrupción, o al menos no sabían cómo era ese rayo, por lo que puede ser que Bismuto en realidad no supiera de la corrupción y más bien solo relacionó este gran daño con el gran poder de las diamantes. Bismuto dice, supongo que Rose terminó tomando mi consejo, refiriéndose a que fingió quebrar a Pink Diamond, lo cual confirma que Bismuto fue burbujeada antes de que Pink fingiera su muerte, algo que ya sospechábamos, pero muchos en el fandom no estaban tan seguros de ello. Para la perspectiva de Bismuto, todo debió pasar muy rápido. En un par de días pasó de estar peleando en la guerra a descubrir que han pasado 5000 años desde ese entonces, que sus compañeras están corruptas y que Rose siempre fue Pink Diamond. Ahora entiendo por qué metió su cabeza en lava y gritó con todas sus fuerzas. Vemos que hay colocadas 24 sillas para la boda. Recordemos que en Dewey Wins, Dewey dijo que 12 personas eran la mitad del pueblo, así que parece que tienen planeado invitar a toda Ciudad Playa a la boda. Entre los artículos que Steven le muestra a Bismuto, vemos el juego Elite Meat Beatmania, que parece ser la versión en consola de Meat Beatmania. Este sería un excelente regalo para Garnet, pues ese juego le encantó tanto que la mantuvo hipnotizada en el episodio Arcade Mania. Y también vemos una raqueta de tenis, seguramente para destrozar a Greg en este juego. ¿Qué rayos estaba pasando aquí? ¿Acaso Peridot estaba a punto de echarle refresco a la parrilla y Zafiro y Perla estaban interesadas en ver qué sucedía? Bismuto menciona que está hecha de material diamagnético, que significa que puede repeler los campos magnéticos. En la vida real, el bismuto es el material más diamagnético formado naturalmente. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Maid of Honor. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, les dejamos otros análisis que les pudieran interesar.